Métodos de medición industrial e instrumentos asociados. Medición de temperatura. Ya que la temperatura es una medida relativa, las escalas que se basan en los puntos de referencia deben ser usadas para medir la temperatura con precisión. Hay tres escalas comúnmente usadas para medir la temperatura: la escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Por otra parte, un sensor local de temperatura nos indica que son dispositivos utilizados en aplicaciones de edificación para medir la temperatura de un fluido, normalmente agua o aire, mediante una señal eléctrica determinada. Dicha señal puede enviarse directamente o mediante el cambio de la resistencia, siendo estos componentes eléctrico y electrónico. En la lámina se pueden evidenciar los distintos indicador local, transmisor y switches de los sensores locales de temperatura. Aunado a esto, se encuentran lo que son los sensores remotos de temperatura. Dice que es un instrumento capaz de percibir los datos, la visión, audición y olfato. Son ejemplos de sistemas de sensores remotos del ser humano. La percepción remota de energía electromagnética es también llamada teledetección. En la lámina se pueden evidenciar dos modelos diferentes de sensor remoto de temperatura con sus respectivos componentes. Cambiando el tema, dice que la medición de presión es la magnitud de interés y se expresa como fuerza por unidad de superficie. Se han desarrollado muchas técnicas y medidores. Un manómetro es un instrumento que utiliza una columna de líquido para mesurar la presión, aunque actualmente el término manómetro a menudo se usa para designar cualquier instrumento de medida que sirva para mesurar la presión. Dentro de los manómetros existe uno que se llama sensor de columna de líquido. Estos son instrumentos de medición primaria de presión más difundido y simple. La simplicidad de su método de medición permite que pueda ser fabricado para su uso como patrón de referencia de alta exactitud para la calibración de manómetros. En la lámina se evidencia un ejemplo de los manómetros de columna de líquido. Por otra parte, lo que es un sensor o manómetro con elemento elástico dice que se utiliza de forma extensiva para medir presiones en aplicaciones técnicas, debido a que son robustos como fáciles de manipular. Los manómetros incorporan elementos de medición que se deforman elásticamente mediante la influencia de la presión. En la lámina se evidencia un manómetro y sus componentes. Dice que el diafragma consiste en una o varias cápsulas circulares conectadas rígidamente por la soldadura, de forma que al aplicar presión cada cápsula se deforma y la suma de los pequeños desplazamientos es amplificada por un juego de palancas. Sensores electromecánicos. Este tipo de sensor transforma la electricidad en energía mecánica o bien viceversa. Fundamentalmente, utiliza un elemento mecánico elástico combinado con un transductor eléctrico que genera la señal eléctrica correspondiente. Puede basarse en el equilibrio de fuerzas de una barra que se desplaza, la variación de la resistencia óhmica de un potenciómetro, la variación de la inductancia de una bobina. Ahí se evidencian dos modelos diferentes de sensores electromecánicos. Dice que algunos sensores actúan como interruptores de presión y abren o cierran un contacto eléctrico cuando se alcanza una cierta presión. En la medición de flujo, dice que uno de los aspectos más importantes en el control del proceso, la medición de caudal, es uno de los principales aspectos en el control de procesos de plantas industriales y también una de las variables que más se miden para supervisar el perfecto funcionamiento de las instalaciones. Ahí tienen modelos y partes de lo que es un sensor de presión. En lo que son sensores de presión diferenciales, dice que miden la diferencia entre dos presiones, cada una conectada a un extremo del sensor. En la lámina se pueden evidenciar como se puede decir, entrada y salida del sensor.
Se utilizan para medir numerosas propiedades, como las caídas de presión a través de un filtro de aceite o de aire. Los niveles, que son la comparación de presión por encima o por debajo del líquido, o los flujos, fluctuaciones de presión antes y después de un acelerador. Existen diferentes series para según la aplicación necesaria. Técnicamente, la mayoría de los sensores de presión son en realidad sensores de presión diferencial. ¿Por qué razón? Pues dice, un manómetro normal, sencillo, más complejo, dice que es un ejemplo claro con un extremo abierto a la presión ambiente. Sensor de presión de área variable. Miden el flujo volumétrico de líquidos y gases. Esta tecnología se basa en el principio de área variable, en el cual el flujo sube un flotador en un tubo, y así se aumenta el área de paso del fluido a través del medidor. Ahí pueden evidenciar en la lámina dos gráficos de sensores de presión de área variable. Sensor magnético. Son sensores que realizan una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo, próximo y dentro del área sensible. Se evidencian sensores magnéticos con todas sus partes. Sensor de velocidad. Dice que es un sensor compacto y robusto con modo de salida con tiempo de respuesta de 250 Hz, 4 microsegundos, y un rango entre -1 y +400, que la elevada exactitud de esta de hasta 0.025% y -50 para 365 días permite un amplio espectro de aplicaciones en la medición de presión de alta precisión, presión de alta precisión, En la lámina se evidencia un sensor de velocidad moderno. Es óptimo para un uso como patrón en la producción automatizada de instrumentos de medición de presión o bancos de prueba. O sea, a mi entender, refleja una velocidad bastante alta y precisión. Sensor de presión de masa. Dice que mide con gran exactitud la masa de aire suministrada a un motor. Corriente de masa de aire, ¿verdad? La señal LM se utiliza para calcular el caudal de inyección y además en los motores diésel para controlar la recirculación de los gases de escape. Ahora se evidencian dos modelos de sensores de presión de masa. Sensor de desplazamiento positivo. Dice que mide con precisión el volumen de líquido que pasa a través del medidor de flujo, dirigiendo el fluido para desplazar mecánicamente los componentes en el medidor para medir su flujo como volúmenes de paquetes discretos. Se evidencian dos modelos también de sensores de desplazamiento positivo. Medición de nivel. La medición de nivel dice: los sensores de medición de nivel son parte integral del control de procesos en muchas industrias y caen en dos tipos principales. Los sensores de medición de nivel puntuales se usan para marcar una sola altura del líquido separada, una condición de nivel preestablecida. Los sensores de medición de nivel continuo son más sofisticados y pueden proporcionar monitoreo de nivel para todo un sistema. En la lámina se evidencia dónde están ubicados cada sensor. El sensor de nivel tipo flotador. Estos sensores de nivel puntual, un flotador magnético se mueve con la superficie del líquido y acciona un interruptor de lengüeta sellado herméticamente en el vástago. Este diseño sencillo y de bajo mantenimiento se instala fácilmente, minimiza el impacto, la vibración y la presión, y funciona con una amplia variedad de medios. El interruptor de lengüeta puede ser de un polo, un tiro, o como los siglas lo dicen, SP-ST, o un polo dos tiros, SP-DT. Sensor de nivel hidrostático de presión diferencial. Es un principio de medición elemental en la automatización de procesos.
por lo que los requisitos para los sensores son cada vez más exigentes. Esta presión es igual a la altura del líquido sobre la conexión o toma multiplicada por la gravedad específica del líquido y es independiente del volumen o forma del recipiente. En la lámina se evidencian los sensores hidrostáticos de presión diferencial. Sensor de nivel electrónico. Los niveles digitales son instrumentos para la medida directa de ángulos con elevada precisión. Se trata de niveles electrónicos cuyo índice de posicionamiento es un péndulo o disco, ligado a la base de apoyo, que actúa sobre un sistema electrónico inductivo o capacitivo, generalmente de forma diferencial, dando lugar a una señal que, debidamente tratada, marca la posición angular del nivel. Se evidencian dos tipos de sensores de nivel electrónicos. Variable física. Una variable física dice que es la magnitud que puede influir en el estado de un sistema físico, por ejemplo, peso, velocidad, fuerza, etc. Las variables de la física principalmente son espacio, distancia, velocidad, aceleración y tiempo, pero las principales unidades son las de la masa, expresada en kilogramos, el tiempo expresado en segundos y distancia expresada en metros. El peso como variable. El peso como variable se puede clasificar como una variable cuantitativa tipo continua, la cual no es constante, ya que la cual depende y varía según diversas características del cuerpo de una persona. La densidad como variable. La densidad o densidad absoluta es una magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia o un objeto sólido. Si una unidad en el sistema internacional es kilogramos por metro cúbico,